favorito. Esta vez nos metimos a un conjunto, así que veamos qué entrevistas podemos conseguir. Oye tú, qué pena, ¿me puedes ayudar con la entrevista? Hola, sí, ¿cómo te llamas? Por favor, es una entrevista sobre las crisis sociales. Creo que trabajamos energía. Estamos directo en un programa matutino. ¿Nos puedes dar una entrevista, por favor? Sí, ¿Te lo pido? sí. Gracias. Déjame abrir. Venga, vamos. Lo siento, Qué ahí pe- está qué pena, sí. mi esposo borracho. Qué pena. Buenos días, señor. Sara, primero que todo, gracias por dejarnos entrar a tu casa y por darnos esta entrevista. De nada. Mientras me vas haciendo la entrevista, te quiero ir mostrando mi casa. Listo, gracias. Bueno, como te contaba, esta entrevista sobre la crisis social, y como primera pregunta, te quería preguntar cómo la ecología política puede entender la crisis global ambiental. Pues yo creería Te que sigo, la si quieres. ecología política puede entender a la crisis global por medio de la intensificación desigual del consumo de energía y de recursos. Y bueno, esta es la cocina. Acá podemos ver que hay arroz, agua, yummy. Como les contaba, se puede entender la crisis global ambiental por medio de la intensificación desigual de estas energías y materiales, de los factores no deseados, de ciertas tecnologías que traen consigo conflictos, ya pueden ser internos o externos. ¿Quieres algo de comer? No, nada, estaba bien, nada. Ok, sigamos a la siguiente habitación, que es el comedor, que mi esposo lo dejó un poco desordenado, como pueden ver, es un vago mierda. Esto en términos Te sigo. de la crisis global, más que todo en América del Sur, se han intensificado las estrategias de desarrollo bajo una intensa apropiación de los recursos naturales y la externalización de los procesos y de los impactos ambientales. Si bien el proceso... Hay que al baño. Gracias. Sí, ¿te viendo la luz? Listo. Si bien el proceso de despojo y usufructo privado de los recursos naturales no es nuevo, sino por el contrario, algo estructural del sistema actual. Por esto es cada vez más claro que el capital creciente de la acumulación de capital de demanda es más que todo una explotación y transformación mayor del entorno natural y social con implicaciones desiguales, sinérgicas y irreversibles. Por esto se causa una mayor crisis. ¿Me puedo quedar a almorzar? Sí, ¿qué quieres? Seguimos en estudio. Bueno, primero que todo, Pablo, gracias por darnos esta entrevista. Con gusto. Pablo, primera pregunta. ¿Cómo se puede mejorar la gobernanza ambiental aplicando energías renovables? Pues mira, primero tenemos que entender qué es gobernanza global. Te pongo el brazo acá. No, tranquilo. Mira, la gobernanza ambiental, pues en lo que yo me enfoco es que es el gobierno y la administración del medio ambiente y los recursos naturales desde su consideración como un público o un bien público mundial. Claramente esta categoría pues especifica lo que se divide como compartirse el medio ambiente. A nivel nacional, digamos que el extractivismo y la explotación de recursos como el níquel, el oro, el petróleo y el ferroníquel, pues comprenden ciertas preocupaciones ambientales como el cambio climático, el agotamiento del suelo, la deforestación, la pérdida de la soberanía alimentaria, la disminución de la diversidad y la contaminación del agua. En Colombia digamos que existe un tipo de energía renovable que son las plantas hidroeléctricas, sin embargo pues la explotación de combustibles fósiles es una complicación del país. Esto pues digamos que tiene como punto principal que los recursos están agotándose de una manera exponencial. El país podría explotar otros medios de energía renovables como sería la energía solar en zonas como la costa y los llanos, y la energía eólica en los llanos y en varios lugares del Pacífico. Esto implementaría digamos que una situación internacional que podría ser favorable para el país, presentándose como un estado abierto al cambio y el apoyo en temas medioambientales a nivel global, digamos, a la vez de generar tanto una inversión, digamos, extranjera exponencial debido al desarrollo de nuevos recursos que no presentan un efecto negativo para el medio ambiente, como en fomentar las tecnologías limpias que consuman una baja cantidad de energética, las bajas emisiones contaminantes y sin uso de mercurio.
Asimismo, pues podría puntear como un país favorable en el desarrollo de métodos de limpieza de energías hídricas, lo cual pues favorecería a la nación en el sistema internacional, mostrándola pues abierta a este cambio que tenemos que tener en el medio ambiente. Pablo, muchísimas gracias por esta Un gustazo. entrevista. El gusto es mío, la verdad. No, el mío. Que estés bien. Sigamos en estudio. Bienvenidos nuevamente a todos. Este es un programa matutino de excelencia. El día de hoy les traemos una nueva sección. Salimos a las calles para hacerle entrevistas y preguntas sobre el cambio climático a personas del común, así que acompañen. Como lo pueden ver, estamos en un parque. Oye, qué pena, ¿será que nos puedes ayudar a hacer una entrevista? El noticiero lo necesita, por favor, ¿sí? Gracias. Primero que todo, te quiero agradecer por permitirnos hacer esta entrevista. Muchísimas gracias, en serio. Como primera pregunta, quería saber cuál es la relación que tiene la crisis social con la pandemia del COVID-19. Bueno, primero que todo, gracias a ti, yo no soy experto, pero lo que entiendo es que la medida como la cuarentena generó una crisis en la sociedad, digamos, enfoquémoslo a Colombia, donde el 43% de la población tiene un trabajo informal, de acuerdo a datos del DANE los más recientes. Esto genera que las personas que trabajaban en la informalidad no tengan el modo de sustento, por lo que les toque salir a las calles a exponerse al coronavirus, y entre más cuarentenas imponía el gobierno, más la gente se disgustaba. Entonces había una relación, un dilema entre salud y economía, entre morirse de hambre, que de hecho la alcaldesa de Bogotá lo planteó en algún momento. Corte. Y como dije, la alcaldesa lo planteó, y es una problemática que no solo afecta a Bogotá, sino a muchos países de Latinoamérica. Sí, digamos, esa relación, esa diferencia entre o me muero de hambre o me muero por COVID. Este dilema hace que la gente salga a protestar. Esto crea una crisis social. Perfecto. Ya hablamos un poco sobre la crisis social en relación con el coronavirus. Ahora te quería preguntar, ¿qué relación puede tener la crisis social con un fenómeno como el cambio climático? Ya que son preguntas, tiene mucha relación, son problemas y efectos que se ven en todo el mundo, pero se ven más visibles en los países y continentes más pobres, en donde están las personas más vulnerables. Digamos, un informe del Banco Interamericano de Desarrollo dice que el cambio climático llevará a la pobreza a más de 100 millones de personas en un futuro. Digamos, varias de las razones por las cuales el cambio climático se ve reflejado más en ambientes pobres es debido a que estas poblaciones no tienen, por así decirlo, mecanismos de defensa o sistemas de defensa contra catástrofes naturales. Digamos, como lo hemos visto acá en Colombia, cuando hay derrumbes o avalanchas, afectan a las poblaciones más pobres, por así decirlo. Más vulnerables. Más vulnerables, efectivamente. Gracias. Debido a que estos no tienen mecanismos y tampoco a la hora de intentar restaurarlas, tampoco hay tanto dinero, y por eso siguen siendo tan afectadas en las catástrofes futuras. Y ya como pregunta final, quiero saber cuál es la relación entre la crisis social y el aparcamiento de tierras. Bueno, el aparcamiento de tierras principalmente es un fenómeno de China o de otras multinacionales que, por ejemplo, compran tierras en territorios del tercer mundo, en países como Sudán, Chile, Honduras, Guatemala, países que tienen una economía subdesarrollada o digamos no postindustrial de la época moderna, países del sur global, digamos que hablando en términos de relaciones internacionales, que no tienen las mismas oportunidades ni el mismo desarrollo que tienen estos países. ¿Qué pasa? Estos países y estas multinacionales compran tierras porque saben que es el futuro, porque al final tienen que alimentar. En el caso de China, lo hace porque ya no tiene más tierras arables para su territorio, y es una población densamente demográfica, que incluso va en crecimiento, que genera más demanda. Entonces estos países no tienen unas políticas estrictas de guardar, de cuidar su tierra, de cuidar al ciudadano, y los que terminan perdiendo son los ciudadanos. Terminan perdiendo el campo, las tierras, depende de lo que se siembre, si es palma, si es aguacate, consumen toneladas de agua y pueden dañar la flora. Además, como ya mencioné, estos métodos digamos, de las multinacionales opacan, digamos, el proceder común, no se tiene en cuenta el buen vivir de las personas, no se tiene en cuenta el vulnerable, y es un fenómeno que también crea xenofobia. Al estar comprando territorios extranjeros, genera una idea
un método de neocolonización que genera y fomenta estos sentimientos de xenofobia, se aprovecha del débil y eso genera y generará futuramente, que si ya no está generando, crisis sociales, económicas, culturales y ambientales. Listo, Leonardo, muchísimas gracias por esta entrevista y por estar en nuestra nueva sección. Muchísimas gracias. No, usted. Muchos dirán, pero ¿qué tiene que ver Ucrania con no sé, la seguridad alimentaria en África, en América, en Asia, si están muy lejos? Pues verás, esto es toda una teoría conspirativa. Esto es porque primero en Ucrania y en Rusia sacan mucho trigo, por ejemplo, que es base de... Sí, base. es base de... Señor, muy buenas tardes. Mucho gusto, estamos en vivo para un programa matutino. Bueno, sigamos con Andrés. El trigo es base para alimentos de muchos países. Por ejemplo, acá de hecho tengo datos en mi celular, porque ayer estaba investigando un poco para pasar el tiempo. Digamos, en Yemen el trigo era un componente demasiado importante. De hecho, como el 50% de las exportaciones eran de Ucrania. Y acá lo que pasa es que ni siquiera estaban viniendo como exportaciones, sino también como ayuda humanitaria por la ayuda que está pasando en Yemen. Pero ahora, los puertos que quedan acá tengo, de hecho, los lugares. Los puertos que quedan en Odessa, en Mariupol, acá esos puertos están primero con bombas defensivas y en constante conflicto. Así que no han podido sacar todas esas cosechas de invierno, primero que tienen demasiadas, pero no las pueden exportar por el Mar Negro. Y además, Rusia tampoco desea... Todo sigue, sí, tranquila, sigue con la entrevista. Okay. ¿Estás cómodo? Sí, estoy muy cómodo, tranquila, sí. ¿Ya me quieres hablar? No, tranquila. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que diferentes puertos en Mariupol y... Ajá, saliendo por el Mar Negro, pues no se encuentran. Entonces, no puede salir el trigo de ahí. Acá estamos viendo primero un tema de dependencia alimentaria, porque es que es demasiado difícil que un país dependa tanto de los productos de otro. Por ejemplo, otro país que está en la inmunda con esto es, de hecho, Líbano, que el 60% de sus provisiones son de parte de Ucrania. Y pues llevamos 2 meses de guerra, esto cada vez va a empeorar más. Pues van a subir cada vez más además los precios de los alimentos, de la energía, de los combustibles. De los combustibles, sí. De los combustibles. Pues además de esto, hay muchas medidas y sanciones económicas que se les han estado proporcionando a Rusia. Entonces Rusia tampoco puede tampoco puede sacar trigo ni sacar todo ese tipo de alimentos. Con Rusia un poco el tema también es de energía. Y acá lo que se puede ver y lo que ha dicho la ONU y lo que han dicho pues varias organizaciones, no sé, como Greenpeace, Amigos por la Tierra, Ecologistas en Acción. ¿Te gustan las gafas? Sí, lo siento, sí. Te la regalo. No, estaba Greenpeace y qué más, ¿estabas Ajá, sí, ok. Greenpeace, Ecologías en Acción establecen una hoja de ruta más o menos de lo que se debería hacer y la conclusión fue que se debe tener primero no depender tanto de los otros países y apoyar un modelo renovable. También un poco se habla de la soberanía alimenticia y es de promover un poco pues todos estos problemas, primero promoviendo los productos nacionales y no depender tanto de los otros países. Este es uno de los grandes problemas. Además, digamos, por el lado de la energía. Muchísimas gracias a tu papá. ¿Qué? ¿Puedes seguir? Sí, bueno, por el lado de la energía,
necesitamos energía que sea menos dependiente, además más renovable, más basada en energías pues más naturales y más democrática. La biodiversidad de estos lugares es importantísima. Y bueno, ya solo queda decir que la crisis va a ser espectacular, en una forma mala. O sea, ¿estás diciendo que va a ser buena? No, perdón. O sea, noticia a última hora. La crisis va a ser espectacular. Sigue, por favor. Va a ser gigante la crisis, porque además de que venimos de 2 años de pandemia, esto de países de Europa, pues van a venir años fuertes para la gente en África. Muchísimas gracias, Daniela. A ti, Sara, por dejarme entrar a casa. Dale. Hasta hoy este gran programa. Tuve muchas entrevistas, muchas anécdotas. Gracias. Sigan en estudio. Sí, Juan José, aquí te tenemos en el estudio. Muchas gracias por esa entrevista tan buena, gracias por esa amabilidad con la que tratas a las personas, ese respeto con el que recorres los hogares, en fin, gracias por demostrar la calidad y el profesionalismo que manejan las personas y los periodistas que tenemos aquí en el noticiero. Ahora me gustaría hacer una denuncia, entonces si usted está ahí en su hogar y tiene su celular al lado, le pido por favor que lo tome y que esté pendiente de lo que yo voy a decir. Nos han llegado muchas denuncias al noticiero y se me hace raro que sea solo este noticiero. He hablado con los demás y no tienen conocimiento del tema, pero seguro es porque saben el seguimiento que le damos a las denuncias y el contacto que tenemos con la policía, entonces no hay problema, nos prefieren a nosotros, obviamente. Pero bueno, el problema es este: hay una persona suelta en las calles de Bogotá que se hace pasar por reportero solo para poder entrar a los hogares y exigir comida, exigir hospedaje, quedarse a dormir, violar la privacidad de las personas. Y lo más grave, la persona una vez abandona la vivienda, las denuncias, todas las que nos han llegado, nos indican que hacen falta objetos preciados para la familia, objetos valiosos. Entonces, aquí estaré dejando la foto de la persona en cuestión, para que ustedes por favor apenas lo vean por su conjunto, por su barrio, no duden en llamarnos o llamar a la policía. Ahora, pasando a un nuevo segmento que vamos a traer en su noticiero Nature News, estaremos interactuando con ustedes, sabiendo qué preguntas tienen, conociendo qué quieren que analicemos, qué cosas puntuales quisieran que trajéramos de contenido nuevo. Entonces, producción, sí, ya creo que ya tenemos el video del día de hoy, ¿sí? Nos llega el video de este ciudadano que se llama Ramón y nos comenta lo que quiere traer al programa. Entonces, escuchémoslo. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ramón y quiero empezar explicando por qué estoy llorando. Siempre que llego a mi casa me pongo a llorar unas 2 o 3 horas porque el calentamiento global y la crisis de la naturaleza me pone muy triste, y siempre que se muere un animal o algo siento en mi corazón el sufrimiento y entonces lloro. Y bueno, me gustaría dejarles mi pregunta para que lo analicen allá en el programa que tienen. Y entonces quisiera saber si ustedes creen que se puede discutir o caracterizar los extractivismos conservadores frente a los progresistas. Un saludo a todos allá en el set, voy a seguir llorando. Muchas gracias por tu pregunta, Ramón. La verdad es un tema muy importante y muy pocas veces nos preocupamos por profundizar en ese tipo de cuestionamientos que podemos tener. Para empezar, quisiera responderte que sí es posible caracterizarlos. Y a pesar de que sí es posible hacerlo, no se puede caer en el error de que cada uno es algo completamente opuesto al otro. En realidad, como vamos a ver en los autores a los que vamos a recurrir para hacer nuestra respuesta, lograremos darnos cuenta de que en realidad apuntan a lo mismo, a pesar de que la lógica nos haría pensar que son completamente, no sé, antagonistas en cuanto a lo que significan, en cuanto a lo que pueden proteger o no el medio ambiente. Primero, hablemos del extractivismo conservador. Entonces, en palabras de Ramón Grossfogel, es un especialista en temas de medio ambiente, él considera que en la práctica el extractivismo ha sido un mecanismo de saqueo y apropiación colonial y neocolonial. También habla de las zonas del no ser. Estas zonas del no ser se sitúan como zonas grises en el mapa del mundo, en donde son regiones como, podríamos decir, nuestro continente, en donde no hay necesidad de profundizar
en temas de responsabilidad, porque pues allí es en donde ocurren todas las prácticas de explotación de las multinacionales. Entonces prefieren que sean como zonas del no ser, en donde pues, prácticamente es como si no ocurriera nada, no hay intención de mostrar lo que pasa allí, porque pues ahí está toda la lógica de explotación. Ahora, ya que caracterizamos pues un poco qué es el extractivismo conservador, hablemos del extractivismo progresista. Aquí hablaremos del documental Seaspiracy. Entonces, en palabras de Ali Tabrizi, que es todo el encargado de la investigación que realiza en Asia, podemos ver que él llega a la conclusión de que el concepto de sustentabilidad no tiene que ver nada con lo que, pues la idea bonita que nos hemos armado en nuestra cabeza. Solamente tiene que ver con algo, sí, con una práctica que puede continuar para siempre sin importar el sufrimiento que causa. Entonces, bajo esta conclusión a la que llega, pues cualquier lógica de explotación es sustentable. La caza es sustentable, la deforestación es sustentable, porque hemos visto que sigue y sigue sin ningún tipo de efectos. Ahora, continuamos con Eduardo Godinás. Aquí seguimos profundizando en esa idea que ya mencioné, de que a pesar de que se llegaría a pensar que son dos cosas distintas, dos dinámicas de explotación distintas, en realidad apuntan a lo mismo, ¿sí? Seguir explotando, pero seguir explotando sin que se genere mayor preocupación en la gente, porque la gente dice, ah, bueno, sí, pues eso es sustentable o eso es progresista, entonces ya no afecta de tal forma a la naturaleza. Eduardo Godinás plantea que los progresismos y los conservadores aprenden unos de los otros y más allá de los discursos conciben de similar manera las oposiciones y convergen hacia similares prácticas. ¿Sí? Entonces, es lo que ya había mencionado, la idea general que te quiero hacer entender y que les quiero hacer entender. Ahora, seguimos con Marolisa Pfeiffer, y ella habla de la bioética. Entonces, pues aquí ya vemos como otra cara, porque ya nos quedó claro de que pues, los dos apuntan a lo mismo, pero pues no todo puede ser tan pesimista. Podemos ver una cara diferente en este extractivismo progresista, en donde pues se empieza a ver en realidad una responsabilidad y una bioética, pero esto es una lógica muy pequeña dentro del concepto generalizado de progresismo que pues quiere continuar con la misma idea conservadora de acercamiento a la naturaleza y explotación. Pero pues se puede tener fe en que estas ideas como la que plantea ella, de la bioética en donde se tiene la vida humana en el centro como la prioridad y también se tiene responsabilidad por la vida humana y por tener una vida humana auténtica en la Tierra, que se base en valores y en principios. Y ya para terminar, y que pues podamos ver esa pequeña parte teórica y pues que se puede poner en práctica para cambiar estas lógicas pues que ya hemos visto de seguir y seguir y seguir dañando el medio ambiente. Aquí vemos la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos y pues ellos advierten que es imposible, y pues cito, es imposible defender los derechos humanos sin tomar en cuenta el futuro y este depende del futuro del planeta, del modo que cuestiones como estas no pueden ni ser ignoradas ni menospreciadas, sino que deben ser puestas como prioritarias en la agenda de la discusión bioética. Entonces, aquí pues seguimos viendo pues un poco la esperanza que hay dentro de todo este panorama de continuismo y pues de ese compromiso con el futuro que se genera y pues con la naturaleza. Entonces, muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta misión y seguiremos esforzándonos para traer mejores y mejores entrevistas y mejores contenidos para ustedes. Chao.